Bueno, vamos a recibir a nuestro invitado del día de hoy y es el primer invitado del mes de instituciones, que es, según su biografía que consta en la página LTF Abolicionismo de la Cultura Represiva, en principio es un compañero porque yo también soy integrante de la secta, especialista en echar por tierra muros, voltear alambrados, cortar cadenas e incendiar normalidades. Fotógrafo ambulante, sin cámara, congelador de imágenes de la ciudad de Buenos Aires, a las que, cual Funes Borgiano, acumula en su mente. Abogado, exjugador de básquet, cuestionador crónico, curioso voraz, ingeniero de epopeyas, de cosas imposibles y utopías. Nació hace más de medio siglo y murió a los 32 años. Contra todo pronóstico, 6.690 días después, resucitó. Está con nosotros Walter Melián. Hola, Walter. Hola, Víctor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy contento de estar con un resucitado. A vos sí te creo que resucitaste. Gracias, sí. En cierta forma, sí, creo que sí. Bueno, para empezar, si en este momento apareciera un extraterrestre, sí, o un marciano proveniente de Marte, así lo indica la palabra, y le tuviéramos que explicar qué son las cárceles, ¿qué podríamos decirle? Bueno, no sé, empezaría por decirle que en nuestra sociedad las cárceles están tan normalizadas que parece que es algo imprescindible para la vida. Y después pasaría a decirle que para mí son una cloaca social, que existen hace más de 300 años, que nacieron fracasadas y que en la actualidad tienen una prosecución en el tiempo porque se basamenta en un argumento mentiroso, falaz, como el de la readaptación social, algo que es imposible en un contexto de encierro, de una cárcel. En principio, que son de una invención reciente, 300 años más o menos. Sí, vamos a la historia de la humanidad, 300 años poco, pero son 300 años de fracaso. Son 300 años de fracaso de la humanidad, porque el ser humano en 300 años ha hecho grandes descubrimientos, la ciencia ha tenido grandes avances, se han hecho un montón de cosas en progreso de la humanidad y sin embargo hemos fracasado en la resolución de conflictos sociales. Lo único que hemos encontrado para resolver algunos conflictos sociales, los que son en hechos sociales, los que son etiquetados como delitos, es el encierro. O sea, un hecho inconcebible que un grupo mayoritario de personas sea capaz de encerrar, aislar a un grupo minoritario de su misma clase en un lugar donde posteriormente es torturado, se lo esclaviza y finalmente puede morir. Sí, de hecho nosotros en la hora anterior, antes de empezar a conversar con vos, hablamos de distintas características vinculadas a encerrar, a culpar, sí, a castigar, y la cárcel combina todas. Sí, la cárcel es una mezcla de todas esas cosas, en donde sobresalen la tortura y el encierro inútil, o sea, porque no se puede sacar nada bueno de la cárcel, o sea, es el paso del tiempo. Y cuando te decía que se mantiene el tiempo con un argumento mentiroso, falaz, es que ¿cómo podés preparar a una persona para que vuelva a una sociedad que lo terminó excluyendo, encerrándolo, aislándolo de la sociedad y castigándolo, torturándolo, haciéndolo trabajar de manera forzada, llevándolo a la esclavitud y torturándolo por cualquier cosa, torturas que pueden llegar a la muerte? O sea, es imposible pensar en eso. Es ahí donde cobran vigor los muy mentados pero necesarios análisis de Foucault, sí, en términos de que en verdad el proyecto de las prisiones no está vinculado a ningún humanismo, sino a la instauración de un disciplinamiento o como parte de un modelo disciplinario, ¿no es cierto? Parte de un modelo disciplinario del cual la cárcel es un elemento más, pero no el único. Sí, yo creo que es una herramienta fundamental que tiene el poder para como vos decís, disciplinar a la sociedad
para ejemplificar el castigo, para que vean que aquellos que resisten de una u otra forma lo que te bajan desde el poder y que uno termina aceptando como natural y que son en realidad imposiciones, o sea, todo el que se resiste a ese orden preestablecido merece un castigo. Y lo hemos normalizado, para nosotros es natural que exista una cárcel, ¿no? Vos escribís: cuestionemos y jamás olvidemos que en los galpones, cárceles, fábricas, que fueron los campos de exterminio nazi, lugares en donde entraban millones de personas que solo salían convertidas en cenizas por chimeneas, decían exactamente lo mismo. Y te referís también a la idea del trabajo. Sí. Que aparecía en los carteles, claro, de los campos de exterminio, ¿no? El trabajo, sí, el trabajo os hará libre, el trabajo dignifica, el trabajo los hará libres. Cuando en realidad terminaban saliendo convertidos en humo los que entraban ahí, porque terminaban hechos ceniza. Sí, el tratamiento, el falso tratamiento penitenciario, el tratamiento readaptador está basado en dos pilares que son de arena, fáciles de derribar. Por un lado el trabajo y por otro lado el estudio. ¿Cómo es eso? A ver. Y para acceder a diferentes etapas dentro de lo que es la ejecución de la pena, tenés que trabajar y tenés que estudiar. Pero ¿en qué te puede servir un trabajo que es forzado? Que en la mayoría de los casos es trabajo esclavo, porque te hacen trabajar los trabajos más pesados y no te pagan. Y si te resistís a trabajar, no accedes a nada, y inclusive te pueden castigar. Y cuando te digo te pueden castigar, no me refiero únicamente que te encierran en un buzón, sino que te maten a golpes. Manos asesinas empujándote a la hoguera. Aullido de bestias, grito de dolor y carcajadas de placer. Delirio furioso. 100.000 vueltas de tuerca. Incertidumbre eterna en donde reina la oscuridad. Espectros que surgen de las llamas de un infierno desconocido. El silencio centellea como un hierro que pega en el yunque, golpeándote en la cabeza, gigantando el suplicio. Zona negra en donde se transforman los cuerpos. Zona negra en donde empieza la locura. Zona negra en donde florecen los verdaderos crímenes. Pupilas con fiebres, rojas de llanto, que se enceguecen por traiciones vilmente edificadas. Bocas que insultan contra el monstruo que se avecina. Sueños de venganza que siempre son abolidos a golpe de garrote y se convierten solo en cenizas. Te transforman en escombro y, herido en lo más hondo, te sumergen en la podredumbre para comenzar el recorrido de una ruta devastada que te lleva sin escala a la inmolación. Hundido en el barro y en la mierda, te meten en un túnel sin salida, lleno de grietas oscuras de donde salen reptando miles de gusanos que corren a tu encuentro y parecen quieren devorar tu carne. Te mantenés agazapado en la noche profunda, escondido entre las sombras, oculto entre frazadas podridas y malolientes. Es invierno, pero el frío parece quemarte y comenzás a sentir el estigma que te quedará grabado como un tatuaje en tu piel. Y el dedo cruel y acusador que te dice y te repite lo que fuiste y lo que sos. Y una tormenta que sentís está a punto de estallar en tu rostro hace que busques esconderte nuevamente para no parecer débil. Si a un mono lo metes en la jaula de los leones, debe aprender en el acto a rugir, si no se convierte en almuerzo o cena. El transcurrir de las horas que no existe y son estériles todos los esfuerzos para que pasen más rápido. Perdés la noción del tiempo y ves cómo esas horas lentas te envuelven en la monotonía de los movimientos grotescamente repetidos de un tiempo calcado. Sentís que no sos nada, tan solo un náufrago en una isla sin mar, en donde nunca llegan las botellas con mensajes. Y te castigan los recuerdos, la incertidumbre y la fatiga, pero el miedo no te deja dormir. Tampoco los gritos, las risas histéricas, las corridas que hacen que escuches retumbar los corazones que laten cada vez más fuerte y que a pesar que te separe siempre una pared se sienten pegados a tu cuerpo. Hasta que sentís que un clavo largo te atraviesa sin piedad el cerebro y que la mitad de tu rostro queda paralizado, transformándose en una máscara derrumbada, ajada de dolor y de furia. Furia y dolor que te obligan a preguntarte si esta vida baldía vale la pena ser vivida. Y la inquietud ante la duda te corroe por dentro junto a un muro maldito y sombrío. No hay respuesta, tampoco sueños.
solo el eco de puertas de rejas y candados que chocan entre sí y se cierran con un ruido que te quedan grabado para siempre, y que te hace saber que estás sepultado en vida en un cementerio sin muertos, donde aquel sol luminoso que cae y te pega de frente no se atreve a entrar. Walter, el texto que leíste recién se llama El Ingreso. Ingreso, sí. Y nosotros al principio del programa leímos otro texto tuyo también, que es El Viaje. Sí. O sea, es uno de los textos, el ingreso está vinculado con el ingreso a la prisión y el viaje con un traslado. Claro, el ingreso está vinculado al momento justo cuando ingresas a la cárcel, porque hasta que no ingresaste a la cárcel, ¿qué sabes de la cárcel? O sea, porque los que escriben, hay mucha gente que escribe de la cárcel pero nunca pasó, o sea, tampoco es necesario pasar por el sufrimiento para tener la sensibilidad de darse cuenta del dolor, pero mientras no pasas por ese lugar podés imaginarte un montón de cosas y tenés miedo, y a veces los miedos se transforman en realidades porque lo que te dijeron es cierto y amplificado, mucho más grande de lo que pasa. O sea, yo lo que trato de describir a través de esas imágenes es el momento de que cuando ingresas, que decís, mirá dónde me mandaron, fíjate lo que estoy viviendo. O sea, y juego con no nombrar la cárcel, pero sí nombrar imágenes que te llevan definitivamente a la cárcel. Y ahí aparece también el papel de la poesía o del lenguaje. Sí, en tus textos para acercarse a ese horror, ¿no? Sí, en realidad la idea, o sea, siempre trato de relacionar mis textos con eso, con la poesía, con lo poético. Es un estilo y es una forma de llevar también estas cuestiones sobre las que escribo, que son reales, pero darle un vuelo poético, sin ser tan directo, pero en definitiva enumerando realidades. O sea, esa es la idea de utilizar la poesía como un arma, como un arma de resistencia, sí. Y recién también fuera de aire contabas un poco tu experiencia con el conocimiento o con la formación de espacios de estudio. ¿Cómo es eso y por qué crees vos que también puede ser un arma de resistencia o de lucha? Sí, lo que te decía al comienzo cuando te decía de la falacia de la cárcel como sistema de readaptación social y basado en dos pilares que son fáciles de voltear, destruir. Por un lado, el trabajo, que termina siendo esclavo, entonces no es trabajo, y por otro lado el estudio, que es un derecho a que todas las personas, no solamente los que pasan por la cárcel, los que están privados de libertad, tienen derecho a acceder, y muchos paradójicamente pasan a la cárcel, entran en la cárcel como detenidos y recién ahí pueden ejercer el derecho de estudiar, y es un derecho muy resistido por los funcionarios penitenciarios, por la gente que está a cargo de la seguridad del establecimiento carcelario, porque ellos tienen una formación que están preparados para reprimir. O sea, siempre digo que son burócratas con poder de represión, que son los más peligrosos, porque ante una negativa de cualquier cosa que vos puedas hacer, te reprimen. Y el tema del estudio es muy resistido, porque, como te decía, están preparados para reprimir. O sea, es más fácil para un empleado penitenciario a cargo de una requisa reprimirte si vos agarrás y qué sé yo, te cortás o tomás un rehén o prendés fuego a un colchón Claro, el aparato represivo funciona mejor así. Están preparados para eso están preparados. Ahora, cuando vos accedes a la educación, y no como que como los mismos funcionarios te venden, no, porque estudiar una carrera es una base de libertad, los centros de estudiantes, no, o sea, para mí no, nada que esté dentro de la cárcel está bueno, pero sí lo veo como un espacio de resistencia, de lucha, de poder acceder al conocimiento que te lleve a no enfrentarte con los tipos desarmados. O sea, es distinto un tipo que viene y tranquilamente interpone su derecho, te dice, bueno, mira, si no cumplís con tu obligación, yo te voy a denunciar por esto, por aquello, por darte un ejemplo, ¿no? El tipo no está preparado para eso, está preparado para reprimirte. Entonces, ¿qué hace? Trata de que esa situación no se expanda, o sea, que para que no se expanda no tiene que haber lugares donde se estudie. Sobre todo
lo que no es obligatorio por ley, porque el estudio universitario, y a eso me estaba refiriendo también, no está permitido, o sea, no está previsto en la ley. O sea, la educación básica sí, pero los estudios universitarios no. Entonces es toda una lucha. Imagínate estar en medio de la nada, en Marcos Paz, y tratando de entre 5.000, en un encierro donde hay 5.000 personas, que 2 o 3 se organicen y que traten de una forma u otra conectarse con el exterior, que venga algún profesor, que se empiecen a organizar bajadas de materias, que la universidad llegue a la cárcel y que de repente esos 2 o 3, ya no son 2 o 3, son 30, y después 30, son 300, 500 y ya. Esa es otra forma de castigo, ¿no? Pensaba en una especie de paradoja del aislamiento dentro del encierro. O sea, de no permitir o resistir a que los mismos presos se junten, claro, para generar algo. Sí. Es como aislarlos al mismo tiempo que están encerrados. Sí, es un sistema y es una forma de arquitectura penitenciaria ideada para que vos no sepas lo que está pasando en el pabellón del lado. O sea, ya no es la vieja estructura carcelaria de la cárcel antigua, tipo muro, tipo fortaleza, tipo... No, son sistemas modernos, divididos en módulos, con 300 personas como máximo. O sea, arman pequeñas cárceles dentro del establecimiento y te mantienen aislado. O sea, por ahí, en el pabellón del lado, están matando gente y vos no sabes nada, porque estás dividido de una forma... La cárcel como una estructura de cajas chinas, ¿no? La claro, cárcel dentro de la cárcel, sí, dentro de la cárcel. Exactamente, que vos no te enterás lo que está pasando, imagínate... No te enterás lo que pasa en un pabellón de al lado, menos te vas a enterar lo que pasa en otro módulo que están separados por, 4 o 5 cuadras. Vos escribiste, la arquitectura es la voluntad de la época traducida al espacio. Sí. Como tal, la forma de vida de los hombres se ve reflejada en ella. Sí. Y más adelante en el texto, no salgo, me aíslo, me encierro y no opongo ningún tipo de resistencia a lo que se me impone. El plan funcionó a la perfección. Ya estoy dominado. Me transformaron en un hongo sumiso y obediente. Pensaba justo en la arquitectura y su función represiva. Claro. Sí, y bueno, la cárcel es un ejemplo bien claro de la arquitectura y la función represiva. También como es el hospicio, como también son las fábricas. O sea, el sistema de control antes era a través de un edificio, el panóptico, ahora es a través de las cámaras. Y vos estás viviendo en un pabellón, suponete, en la cárcel, y el lugar donde está el funcionario, vos no lo ves porque está todo espejado, está todo vidriado. Entonces vos te imaginás que el tipo está ahí, pero a lo mejor el tipo no está. Te ven, pero no ves. Te están controlando por un domo, por cámaras, en una central, en donde hay 3 tipos y pueden controlar a 300, 400 personas. Y vos no los ves, estás aislado. El delito no existe, lo que existen son los boludos, ha dicho nuestro compañero Maxi Postay. Sí. ¿Qué reflexión te merece ese acerto? En realidad no sé a qué se refiere Maxi cuando dice lo que existe son los boludos. ¿A los que creen que existe el delito o a los que cometen el hecho social que es considerado delito? Yo creo que en sí, no, que el delito es una etiqueta. O sea, son conductas sociales, son hechos sociales que que nadie está exento de cometer. O sea, cualquiera, estamos mucho más cerca de lo que creemos del delito, estamos mucho más cerca de lo que creemos de la cárcel, nadie está exceptuado. Y a medida que sigan apareciendo gobiernos con ideologías represivas, cada vez van a ser más reprimidas y castigadas, cada vez más figuras, más hechos sociales. ¿Qué quiere decir que estamos cerca de cometer cualquier delito? Como con un ejemplo, por ejemplo, ¿cómo podríamos pensarlo? Sí, y porque técnicamente no es difícil cometer un delito. O sea, un hurto es muy fácil de cometer. Siempre pongo el ejemplo de que el que fotocopia un libro está cometiendo un delito, que está penado por ley. O sea, todos los estudiantes somos delincuentes. Claro, sí, bueno, sí. Bajar música de internet o una película también es un delito. Exactamente. Hubo gente que fue presa por eso. Sí, y el contrabando, por ejemplo, es un delito, pero comprar cosas contrabandeadas también es un delito. O sea, el falso testimonio es un delito.
injuriar y mentir, calumniar, injuriar, también es considerado delito. Y hay un montón de cosas que son consideradas delitos y cada vez hay más. Pero también hay cosas que ya han dejado de ser delitos que hoy pensamos, decir, ¿cómo puede ser que se haya castigado la bigamia? O sea, una mujer que tiene una relación extramatrimonial con la cárcel. O cómo puede ser... Y las diferencias también, ¿no? Porque tiene mucho que ver con el Estado patriarcal. O sea, esa misma figura aplicada al hombre... El hombre era como que si tenía una relación está exceptuado, pero si tenía una relación y convivía con esa mujer, aparte de la mujer, en otro lugar, ahí sí era delito. En cambio en la mujer no. Y hoy, por ejemplo, el aborto ilegal, o el aborto estilado por ilegal, es una figura que castiga a las mujeres pobres. Sí, y aparte hay un montón de cosas que... La construcción del delito. La construcción del delito. El delito como construcción... Y en última instancia como arbitrariedad política. Sí, fíjate que no hace mucho tiempo, hace un par de años atrás, no te sé especificar los años, pero robar un auto por el lobby que habían hecho las compañías aseguradoras era castigado con 9 años, de ahí en adelante. Y un homicidio de una persona, un homicidio simple, era castigado con 8 años. O sea, es una construcción, indudablemente es una construcción. Sí, aparte yo pensaba hace poco en este paralelo, ¿no? Se incorporan cada vez más delitos, digo, el Código Penal se engrosa, sí. Se engrosa compulsivamente, se engrosan también compulsivamente las conductas denominadas o anormales o enfermedades psiquiátricas. Sí. Digo, el abultamiento va parejo del Manual de Psiquiatría, del DSM-4, sí. Del Código Penal. Estamos cada vez más cerca de cometer delitos, cada vez más cerca de que alguna de nuestras conductas o que nuestros pensamientos sean considerados enfermos, claro, desde el sí. punto de vista psicológico, ¿no? Sí. Hay una maraña ahí, cada vez más difícil, cada vez más represiva. Sí, y en esa maraña tiene mucho que ver la ciencia, tiene mucho que ver la religión, tiene mucho que ver el poder. O sea, el distinto por una cosa o por otra tiene que ser apartado de la sociedad. Y si no es apartado en la cárcel porque cometió un delito, es apartado porque tiene una enfermedad que no le permite, convivir en sociedad con el resto. Y cuando te digo que la ciencia y la iglesia también es muy responsable de que existe la cárcel, que existe el delito, o sea, la iglesia a través de sus representantes equiparando las conductas delictivas con el pecado. Claro, históricamente. Transgredir la ley, la buena ley, la que está bien vista por los ojos de Dios. O sea, el que comete un delito es un pecador y tiene que pagar con sus culpas, expiando la culpa, encerrado. O sea, y de ahí, en 300 años, imagínate la cantidad de discursos que han existido de derechas, de centro, de izquierda, para terminar fundamentando la existencia del monstruo, ¿no?, de la cárcel. Sí. Sabri, ¿querías consultarle algo? No, en realidad me gustaba aprovechar, quería aprovechar la oportunidad para pensar, bueno, las alternativas a la cárcel, porque yo estoy muy de acuerdo con la idea de que evidentemente no sirve de nada, no solamente que no sirve de nada, sino que complica mucho las cosas, tener encerrada a una persona. No solamente tenerla encerrada, sino que encima torturarla, eso no debería ni siquiera discutirse. Eso ya es terrorismo de Estado. Eso es realmente terrible. Sí. Es realmente terrible obligar a una persona a quedarse adentro de un lugar y encima hacerle daño. Me parece espantoso. Pero más allá de eso, hay determinadas conductas que yo digo, bueno, sí, la represión, bueno, ¿hasta dónde podemos como sociedad aceptar que determinados individuos sigan junto con el resto cuando son peligrosas? ¿Cómo se hace para para estar en contra del concepto de la cárcel, para estar en contra de la idea de la cárcel como única forma de solucionar el delito, para tratar de incluso eliminar o bajar la cantidad de personas que están adentro de la cárcel que ni siquiera están condenadas, que eso también es una cosa terrible, pero además para poner una alternativa? Bueno, ¿qué hacemos con un tipo que viola a una niña? Claro. Por poner el ejemplo más terrible que se me ocurre así, ¿no? ¿Qué hacemos con determinadas
cuestiones que van más allá de la represión de, bueno, no podés, de una contravención o de una cosa moral que, bueno, que a lo mejor puede pasar. No, que es algo terrible y es objetivamente terrible. ¿Qué hacemos con lo objetivamente terrible? ¿Cómo hacemos para no castigar, para no llegar a ese punto? Cuando me pongo a pensar en que encerrando y torturando a una persona no solamente no la rehabilitás, sino que encima le agregás todo un componente de venganza, de querer bueno, salir de ahí y ser peor, ¿no? La famosa frase, bueno, se enseña, adentro de la cárcel se enseña a ser peor, se enseña a delinquir peor, se los tortura y se les pone un resentimiento que no se les va nunca más, y después obviamente que no van a servir afuera porque no son humanos, porque se los deshumaniza de tal forma que ya no hay forma de... Ahora, ¿qué se hace? ¿Cómo se hace como sociedad para responder a determinadas demandas y a determinados delitos que no se pueden, no los vamos a poder hacer nunca de eso? Sí, qué pregunta, ¿no? La pregunta del $1.000.000. La pregunta en que nos hacen en todos los lados cuando nosotros vamos con nuestra idea abolicionista. Claro. La pregunta que muchos la utilizan, no digo que sea tu caso, pero como un latiguillo para tratarnos de utópicos. Yo creo que no hay que banalizar la idea abolicionista, y creo que son más utópicos los que piensan que con la cárcel van a solucionar todos los problemas. Hay un sinnúmero de hechos sociales que son etiquetados como delitos y totalmente distintos. Uh-huh. Pero para todos hay la misma solución, sí, la prisión, sí. Y eso está mal. Yo creo que para mí la mejor cárcel es la que nunca se va a construir o la que se va a destruir en 1000 pedazos, pero porque tengo un pensamiento abolicionista extremo, si querés llamarlo así, pero creo que el cambio tiene que ser paulatino, que hay figuras que no van a poder, hay hechos delictivos que no van a poder de un día para el otro cortarse y terminar, pero que irnos únicamente al tema del castigo y a la cárcel para determinados delitos como el que mencionaste vos, es como que hacer tener una mirada residual del problema, porque es mucho más importante. O sea, tendrías que empezar, yo creo que el conflicto, el hecho social, el delito hay que analizarlo empezar a mirarlo no de los efectos de lo que causa, sino no de los efectos sino de las causas, o sea, qué motiva a una persona a que cometa determinado delito. Sí, todavía no sabemos muchas cosas, todavía no empezar a trabajar sobre eso, sí. Y entonces quizás vamos a ver que el problema es que vivimos en una sociedad dominada por el patriarcado, en donde, no sé, está bien visto de que donde un chico juega con una nena y es tratado de maricón, o que si juega con juguetes con una nena está mal visto, y así un montón de cosas, y está bien visto otro tipo de cosas, que qué sé yo, que ya de chico le digan cosas a las mujeres, o que le contesten, o que les insulten, como que es más hombre por eso. Entonces quizás empezando a trabajar desde las bases, empezaríamos a tratar de llegar a la solución de ese tipo de conflictos en el delito de violación, la idea específicamente. La idea sería trabajar con las causas que motivan determinados delitos y no trabajar sobre los efectos, porque si trabajamos en los efectos vamos a seguir fracasando, y la cárcel, te vuelvo a repetir, para mí es un invento que nació fracasado y hace 300 años que estamos, y cada vez hay más violadores, cada vez más hay más homicidios, o sea, hay delitos que son cruentos, hay delitos que son aberrantes, que obviamente que van a tener que ser trabajados para que de un momento a otro, porque para mí tiene que dejar de existir la cárcel y tiene que haber excepciones, pero hasta que llegue ese momento va a haber que trabajar un montón de cosas. No puede existir la cárcel para un tipo que roba por necesidad y está preso con un genocida. Sí, eso no tiene ningún sentido. Es una mirada mucho más amplia la que hay que hacer sobre el tema cárcel, delito. No se termina todo en el castigo. Perfecto. Si bien hay delitos que tienen una causa social, nadie lo puede negar, ¿no? O sea, primero, claramente, hay que ser necio para creer que por meter preso a alguien que roba ya se soluciona el robo. Claro. Ahí es social. También
claramente hay delitos como los que dice Sabrina, que son quizás, o andás a ver la cuestión individual de qué lo lleva a cometer ese hecho aberrante, pero no solo en la cárcel, uno ve que en la sociedad casi todo está corrompido, sí, o decaído. La educación también quizás no es la mejor que tengamos, pero es como que si vamos a lograr cambios tiene que ser en todos los ámbitos de la sociedad, en todas las instituciones, ¿no? Sí, porque sí, no es, o sea, es como que si uno lo ve así de entrada parece utópico, pero porque en realidad lo que tenés que cambiar es todo, es demasiado. O sea, cómo lograr pequeños cambios que no sean un cambio brusco, que quizás no van a llegar nunca por lo utópico que proponen, pero cómo se podría ir logrando pequeños cambios que vayan haciendo un camino distinto. Con eso está lo que plantea Ariel, está vinculada a la militancia en LTF, en el abolicionismo de la cultura represiva. Sí, o sea, el abolicionismo de la cultura represiva no se fija pura y exclusivamente, vos sabés, el tema claro, cárcel, el tema pena, el tema prisiones, es mucho más amplio, pero sí está relacionado porque nosotros lo que buscamos es un cambio radical de todo lo que nos hacen aceptar como natural, y en realidad no es natural, es una imposición. A partir de que se vayan produciendo esos cambios vamos a ver resultados en otras cosas. Para mí, te vuelvo a repetir, puede parecer utópico el pensamiento nuestro, que estamos totalmente en contra de la institución cerrada, en contra de la cárcel, pero para mí es mucho más utópico creer que con la cárcel se va a solucionar el problema del conflicto social. Son 300 años de fracasos en la humanidad y a los hechos hay que remitirse, no hay otra respuesta a eso. Y sí, estoy de acuerdo que es mucho más amplio, o sea, tienen que empezar a cambiar un montón de cosas, un montón de instituciones para que se llegue a un resultado, que se vea. Sí, y obviamente no va a ser a corto plazo. Eso es también lo que se plantea justamente en el abolir aboliendo. Claro, exactamente. O sea, ir haciendo cosas, o sea, no quedarse con el discurso, sino que... Sí, o no quedarse solamente con la idea de la cárcel, claro, de lo que hay que abolir es la cárcel, o de lo que hay que abolir es el encierro, sino que son múltiples sí, e infinitas prácticas, ¿no? Sí, nosotros en LTF, obviamente que somos abolicionistas penales, pero medio como que en el espacio ya no discutimos la cárcel, no porque estamos por arriba de nada, ¿no? Sino como que llegamos al convencimiento que no se puede entrar en ninguna discusión sobre una institución donde se mata, donde se tortura, o donde pasan cosas mucho peor a la persona que ingresa que el hecho en sí que la trajo. O sea, un lugar donde se esclaviza, se tortura y se mata, está fuera de toda discusión. Pero obviamente nunca perdemos nuestro perfil abolicionista penal. Somos abolicionistas de la cultura represiva. Vemos a la cárcel como una herramienta del poder. Sí, como terrorismo de Estado. Claro, como terrorismo de Estado. Como terrorismo de Estado, la jaula humana, claro, Canarius sapiens, sí, los viejos adagios del abolicionismo. Sí. Odiamos todo tipo de jaula. Bueno, sí. Walter, muchas gracias por haber estado. Dale, Víctor, un gusto estar con todos ustedes. Y bueno, espero que sirva para algo la palabra. Sí, por supuesto, y vas a volver en algún momento. Sí, voy a volver cuando vos quieras. Para seguir con las temáticas del abolicionismo de nuestra querida secta. Dale, gracias Víctor, y encantado de estar con todos ustedes. Bueno, y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene en el Club de los Sofistas.